John es licenciado en Administración de Empresas, pero su pasión creo que no está tanto en la administración, sino en la teología. Él tiene un máster en Ministerio Bíblico por The Master Seminary, pero él trabaja como corrector también tipográfico, maestro, y también tiene un certificado por la institución española Calamocrán de estilo. Además, ha elaborado como maestro de teología bíblica, bibliología, historia de la iglesia para los estudiantes de la licenciatura en teología de la Academia de Ginebra. También es editor de Dort Publicaciones. Si ustedes han visto algunos libros de Dort, son calidad. Así que bueno, ya vemos aquí a la mente maestra detrás de. También colabora en la corrección ortotipográfica y de estilo en Credo Press, una editorial también cristiana con muy buen material. Y también en proyectos editoriales independientes. Y está comprometido, gloria a Dios, estamos orando todo Latinoamérica, Centroamérica por esto. Y bueno, Amén. también es servidor de la Iglesia Bíblica Petra en Managua, capital de Nicaragua. Mi hermano, bienvenido, bienvenido. Algo que se me haya pasado, John, no No, sé, hombre. ahora cuéntanos un poco más personalmente de ti. Se te pasó que he sido perdonado por gracia, hermano, es lo primero. Cierto, hermano, cierto, cierto. Perdóname. Lo primero y lo mejor de todas las cosas, pero no, gracias, Amén. gracias por la invitación, hermano. La verdad es que estoy bastante contento de estar con vos acá y principalmente también de tocar estos temas que considero que son bastante importantes, ¿no? Para la iglesia. Y especialmente, ¿no? De estos espectros históricos que definitivamente que creo ver en retrospectiva la historia de la iglesia. Nos ayuda por mucho también a entender los distintos cambios teológicos a lo largo del tiempo, ¿no? Y creo que también es como parte de poder entender el aspecto de que de cierta forma, ¿no? La teología se va desarrollando, ¿no? La teología va creciendo, ¿no? Es orgánica, entonces creo que meditar y ver estos aspectos históricos nos ayuda a entender cómo es que se va desenvolviendo, cómo se va desarrollando o creciendo, ¿no? La teología hasta ver la forma al día que la tenemos, bueno, al día de hoy. Claro. Está muy bien que mencionas esto, John, porque también además que esta es una importante valoración del por qué deberíamos estudiar la historia de la iglesia. Creo que otra razón también sería porque tendemos a regresar al error con generación a generación. Ujú. Si no Sí. conocemos también los errores y los aciertos de la iglesia primitiva, tendemos a otra vez volver, como a recomenzar la historia en un sentido, ¿no? Esta famosa máxima, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla, y creo que es otra de Sí. las motivaciones por la cual estamos aquí en esta tarde. Y bueno, John es una persona preparada en esto. Siempre con mis estudiantes, mientras estamos estudiando, de repente me ha tocado también. Ahora estoy dando pensamiento cristiano en la Academia de Ginebra y bueno, también mencionan mucho de lo bueno que ha sido tus clases, John, así que no Gloria a Dios. necesito más decir algo al respecto. Vamos a comenzar, ¿te parece? De lleno con el tema y recordándoles que aquí en su pantalla tienen en la parte de abajo un signo de interrogación. Ahí ustedes pueden ingresar y hacer sus preguntas. ¿Por qué les preferimos esto a que lo pongan en los comentarios? Porque en los comentarios se pierden. Entonces, si entras ahí en el signo de interrogación, inmediatamente puedes hacer la pregunta y bueno, al final o en el medio de esta charla vamos a tratar de contestarle. Bueno, vamos a empezar con esta pregunta, John, que puede ser un poco quizá controversial y quizá no está clara para muchos. ¿Qué es un concilio ecuménico? Eso suena bastante romanista, suena como algo inventado por Constantino. ¿O qué significa básicamente un concilio ecuménico? ¿A qué nos referimos? ¿Es algo propio de la Iglesia de Roma? Ujú. Ok, bien, creo que es una muy buena pregunta para comenzar. Y sí, cuando nosotros estamos hablando de concilio, precisamente básicamente nos estamos refiriendo a un conjunto de personas que se reúnen para algo, para tocar algo. A ver, el término concilio no necesariamente tiene que ser adjudicado a puntos de vista eclesiásticos, sino que pues, puede haber, qué sé yo, un concilio de políticos, por ejemplo.
No necesariamente tiene que ser así. Así que la idea alude a un conjunto de personas que se reúnen para discutir X o Y cuestión. Ahora, cuando hablamos de ecuménico, entonces nos estamos refiriendo a algo que es en conjunto, que equipara a distintas personas. Ojo con esto. Cuando nosotros estamos hablando de concilio ecuménico, no nos estamos refiriendo al ecumenismo que se maneja hoy en día. No nos estamos refiriendo a eso, no estemos pensando de que es como que, qué sé yo, que de repente el Papa se reúne con los hindúes, que se reúne con los del Islam, que se reúne con los luteranos, con los anglicanos, etcétera. Eso no estamos hablando de ecumenismo en ese sentido. Ecumenismo en términos históricos eclesiásticos se refiere precisamente al hecho de que como en esa instancia o en este momento de la historia habían obispos de distintas regiones geográficas, entonces estos obispos se unieron para llevar a cabo este concilio, para tocar también temas importantes y en este caso más que todo cristológicos, y por eso se le llama ecuménico, porque se reúne a personas de distintas partes del área geográfica, pero en este caso del Imperio Romano, ¿no? Entonces, precisamente por esa razón se le llama ecuménico, pero no pensemos que está referido al término ecuménico que conocemos hoy en día, que quizás estamos acostumbrados al día de hoy. Claro, porque eso puede traer un poco de confusión, ¿no? Sí, En los hermanos que a lo mejor han escuchado, por ejemplo, acerca de los padres de la iglesia o de estos concilios ecuménicos, solemos catalogarlos como una línea meramente romanista, ujú, cuando estos concilios se hicieron en la iglesia, que en este tiempo existía, que obviamente tampoco era que todos los padres de la iglesia tuvieran una idea uniforme de todas las cosas, claro que hay diversidad, hay claro, diferentes opiniones en asuntos secundarios, pero como le llamaban ellos, la regla de fe, el evangelio y lo que nos une son las verdades centrales de ese evangelio, y eso fue una labor importante. Creo que en los concilios hay un erudito que dice esto. No se había dado un concilio ecuménico universal en un sentido hasta este tiempo, ¿no? El más temprano que tenemos es el concilio de Hechos 15 en Jerusalén, donde se reúne la iglesia de Jerusalén, que podríamos decir que fue un tipo concilio ecuménico, puesto que la iglesia era, en un sentido, estaba creciendo en ese tiempo, no estaba dispersada, quizá como lo sucedió en el siglo IV. Sin embargo, bueno, este concilio no se toma tanto como ecuménico, pero podemos decir que fue el principio de estos concilios claro, que fueron muy importantes y también muy, muy beneficiosos para la iglesia. Y claro. justamente a eso nos apunta lo siguiente, ¿no? ¿Y qué fue este concilio? El concilio de Nicea, ¿de qué trata? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué desarrolla? ¿Qué se trató? Si nos puedes ayudar en ese Sí, aspecto. claro, para añadir un poco más al comentario en cuanto a los concilios, también hubo un pequeño concilio antes del de Nicea, que fue un concilio en África para discutir el tema del cisma de los donatistas. De hecho, Claro, cuando Constantino entra al poder, tiene que lidiar con digamos, con este cisma donatista, ¿no? Entonces, ese fue uno de los primeros concilios donde Constantino preside, pero precisamente quiero, antes de entrar como de lleno a la historia del concilio, me gustaría dar como un pequeño background de tres personajes que considero importantes para entender un poco más el tema del concilio de Nicea. Y el primero de ellos sería el personaje del quien estoy hablando, ¿no? Constantino, ¿no? Creo que todos nosotros conocemos a Constantino en un sentido y sabemos de que tiene mucho que ver con el tema de la unificación de la iglesia con el imperio, ¿no? Sabemos de que en el año 313 Constantino promulga lo que sería el Edicto de Milán, con el cual se paran las persecuciones. Y esto de cierta forma ayuda también a la expansión de la iglesia. Pero resulta que al paso del tiempo, Constantino adquiere un rival que en este caso sería Licinio. Licinio, recordemos ahora bien que en esta instancia o en este momento de la historia, Roma se encuentra dividida en dos, en la parte oriental y en la parte occidental. Entonces, básicamente habían dos emperadores por cada lado. Sin embargo, cuando por un lado teníamos Licinio, por otro lado tenemos a Constantino, estos dos entran en guerra y al final Constantino gana y se adueña de todo el imperio. Este punto es bastante importante porque esto le da un poder político a Constantino para así convocar a los obispos de las distintas regiones geográficas
que controlaba el Imperio Romano en ese momento. Y por eso es muy diferente al concilio que se da para lidiar con las cuestiones donatistas, porque este concilio fue geográfico, fue propio del lugar en que Constantino era emperador o bien tenía este dominio político. Pero en este caso Nicea es diferente porque es más ecuménico, es decir, es más global en el sentido claro, como él ahora es gobernador de todo el imperio, tiene poder o tiene una jurisdicción sobre las distintas áreas geográficas del imperio. Entonces esto le da cierto poder para convocar así a los distintos obispos y que se genere lo que sería lo que conocemos como el Concilio de Nicea. Entonces, por un lado tenemos a Constantino. Por otro lado, otra figura importante dentro del concilio va a ser Alejandro de Alejandría. Todavía no tocamos a Atanasio porque hasta este momento, y yo sé que quizás algunos hermanos podrían decir, bueno, Atanasio es el que, el concilio tiene que ver con los arrianos y con Atanasio y todo esto. No, Atanasio hasta este momento no está entrando tan en juego. El que entra en juego acá en el concilio va a ser Alejandro de Alejandría. Recordemos que Pedro era el obispo de Alejandría. Pedro sufre, no estoy hablando de Pedro el apóstol, Pedro, que era obispo de Alejandría, sufre el martirio bajo el emperador Diocleciano. En Diocleciano se arrecian por mucho las persecuciones, pero le sucede a un hombre que se llama Aquilas. Una vez que termina el obispado de Aquilas, sigue ahora el obispado de Alejandro. Entonces, la imagen de Alejandro es sumamente importante y referencio bastante aquí a un historiador temprano que se le conoce como Sócrates el Escolástico. Sócrates el Escolástico tiene un libro sobre historia eclesiástica, así como Eusebio. Entonces, ahí Sócrates nos narra un poco más del background de Alejandro. Entonces, Alejandro entra como obispo de Alejandría y sucede que la controversia se da cuando Alejandro explica a los obispos que estaban bajo su jurisdicción la posición trinitaria o la doctrina de la Trinidad. Alejandro lo hace con una minuciosidad filosófica, como lo narra Sócrates, con una minuciosidad filosófica y, y dentro de los obispos que estaban bajo su jurisdicción se encontraba el otro personaje importante, que sería Arrio. Arrio escucha este discurso de Alejandro en cuanto a la Trinidad y entonces Arrio piensa de que Alejandro sutilmente estaba enseñando la herejía sabeliana y Arrio se pone en contra de eso, ¿no? Y aquí, hermanos, es donde empieza la controversia de Nicea o la controversia también que le podemos decir arriana, porque es el tema principal, ¿no? Oye, de todo esto. ¿Y qué sería el sabelianismo? Si lo puedes definir para nuestros Perfecto, hermanos. perfecto, sí. En este caso, el sabelianismo es otra herejía que ya se había levantado en la iglesia, que tiene que ver bastante con aspectos de que Sabelio pensaba de que Dios no es tres personas, como lo enseña la teología ortodoxa, no es tres personas, sino que Dios es tres manifestaciones. En el Antiguo Testamento se manifiesta como el Padre, después como el Hijo y ahora en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, Sabelio enseñaba esta doctrina, o quizás para ponerlo de una manera un poco más práctica, yo soy John, por ejemplo, tengo una faceta en la que soy profesor, tengo otra faceta en la que soy editor y tengo otra faceta en la que soy un ciudadano común de Nicaragua, acá. Entonces, pero en todas mis facetas sigo siendo John. Entonces, básicamente, en términos muy simples, esa era la idea de Sabelio. Y claro, no es la doctrina que nosotros encontramos en las escrituras, ¿verdad? Entonces, Arrio cree de que Alejandro está enseñando este tipo de doctrina. Y entonces Arrio se lanza en contra de Alejandro. Y aquí empieza entonces la controversia, ¿no? Arrio afirmaba algo así como esto. Si el Padre engendró al Hijo, el que fue engendrado, entonces tuvo un principio de existencia. Y entonces, a partir de esto, deducimos de que hubo un tiempo en el que el Hijo no existía. Y así se sigue necesariamente que el Hijo obtuvo su subsistencia de la nada. En
síntesis o en palabras muy sencillas, que Jesucristo no es Dios, sino que fue creado. Ahora, mucho ojo también. En cuanto a lo teológico, hay que decir que en el Concilio de Nicea también se estaba debatiendo las posturas de Orígenes. Orígenes es un personaje clave también para entender el Concilio de Nicea, porque es precisamente toda la teología de Orígenes la que se discute acá. Por un lado tenemos a Arrio, los arrianos están más del lado de la trascendencia que hay entre el Padre y el Hijo, pero por el otro lado, los partidarios de Alejandro estaban más a favor en cuanto a la semejanza del Padre con el Hijo. Orígenes no deja muy claro estas cosas en sus escritos, cabe destacar. No los deja muy claro. Y entonces a partir de aquí se da todo este, por así decirlo, enredo teológico, pero de que por supuesto no son cosas que se había que tomar a la ligera. Son cosas que por supuesto impactan por mucho la teología y definieron la base del cristianismo ortodoxo como lo entendemos hoy en día. Entonces, como creo que tener este background nos ayuda ahora a adentrarnos realmente a qué es lo que sería el Concilio de Nicea. Ok, Claro. entonces, teniendo este No, punto, uh-huh, si me permites ahí nada más en un breve comentario. sí, Eh, Obviamente siempre Arrio es presentado como el malo en toda la historia. Hay que a lo mejor decir algunas cosas sobre él. Me limitaré a decir que ciertamente Arrio tenía un celo por la verdad, un celo por la unicidad de Dios, uh-huh, un celo por guardar al cristianismo de triteísmo, de creer que hay tres dioses, llegando al politeísmo. Y mucha de la quizá del impulso de Arrio quizá no era ser un hereje, aunque más adelante pues abiertamente es declarado uno, sino que había un deseo quizá por guardar la unicidad de Dios, ¿no? En un sentido, el ser fiel a la enseñanza judio-cristiana, sobre todo judía, hebrea, de que Dios es uno. Esto creo que fue también una de sus motivaciones, y no estoy con esto diciendo que el arrianismo es una posición bíblica, como lo vamos a ver el día de hoy. Sin embargo, creo que es importante mencionar esto, ¿no? Mencionar que realmente no es como una persona malvada o satánica por ahí que andaba conspirando en contra de, sino que quizá había sido movido por un celo por la verdad, que estaba mal dirigido, mal informado quizá, pero creo que es importante mencionar un poco de eso, ¿no? sí, claro, y quizás me voy a adelantar un poco con este comentario, porque no es tan dirigido al tema, pero sucedía lo mismo con Nestorio, por ejemplo, cuando fue condenado Claro, como hereje. No era la idea de Nestorio era tratar de guardar la deidad de Cristo en un sentido, pero terminan cayendo, ¿no? en este tipo de herejías también. Ahora, es bastante interesante, pues también, porque incluso los padres, digamos, que sostienen la teología verdadera, también entran en contacto, de hecho, bastante, ¿cómo decirlo?, cercano con herejes. Solo por poner un ejemplo, no me quiero adelantar mucho a la historia, pero por poner un ejemplo, tenemos Jerónimo en sus cartas describe que él aprende exégesis de Apolonio, que sí, sí, Jerónimo en sus cartas describe eso. Y me sí. parece muy interesante porque, bueno, ya es de Dios que estos hombres tuvieran la sabiduría también para discernirlo. Y claro, Jerónimo abiertamente lo llama en sus cartas a hereje, a Apolonio o Apolinario, como le queremos llamar. Entonces, creo también de que hay que entender la historia en estos sentidos y me parece muy rescatable, ¿no? El comentario que estás haciendo, pero evidentemente no son cosas que tampoco creo yo que habría como que romantizarlas o tomarlas muy a la ligera. Son cosas que Claro. tienen un peso eterno realmente, ¿no? Es como pensar en la pregunta de nuestro Señor, ¿quién dice la gente que soy yo? Evidentemente la respuesta que se dé define la estadía eterna que nosotros tengamos, ¿no? Sí, sí, Sí. totalmente. Y creo que también hay una aplicación muy contemporánea en este sentido. Ah, Ciertamente nunca hay que perder la esencia de la verdad, pero también no desechar. Por ejemplo, pensando en Jerónimo, ahorita estoy haciendo algunas investigaciones del Antiguo Testamento y estoy estudiando teólogos liberales. Hay cosas que los teólogos liberales, wow, increíblemente en su crítica bíblica, en sus comentarios,
realmente hay muchos estudiosos, unos hebraístas y demás que saben muchas cosas muy bien, ¿no? Pero obviamente en este caso tenemos que tener la sabiduría para tomar lo mejor, las aportaciones de estas personas, pero también sabiendo que el Evangelio debe permanecer tal y como debe de ser, como se nos fue revelado, la regla común, si tú lo quieres decir de esta manera, el día de hoy debemos tenerlo muy en claro. Y bueno, creo que esto nos debería dar madurez, sabiendo que tanto Jerónimo, incluso me atrevo a decir, ¿no? Orígenes, la forma de interpretar las escrituras, la alegorización, también tenían errores, también tenían fallas a veces muy terribles en estas interpretaciones. Reconocer también la afabilidad de los hombres, la afabilidad de los pensadores, de los teólogos, y también aprender nosotros a ser humildes, ¿no? Y saber escuchar a otros y también seguir la verdad, someternos a la verdad, por muy novedosa que suene una idea, por muy atractiva que suene, el filtro de las Sagradas Escrituras creo que debería ser estar atado a eso en nuestro corazón, por muy excelente el maestro sea el que hable, sin Ujú, embargo, primero está la palabra de Dios, ¿no? ujú. Sí, claro, creo que sí, hay que estar atento siempre a las cosas. Y con este comentario de estar atento a las cosas, me traslado ahora a Nicea. ¿Por qué? Porque, claro, se da el concilio, pero, bueno, Constantino lo convoca. Ya habíamos dicho que Constantino tenía un poder político enorme, ¿no? Constantino convoca al concilio, pero antes de eso, Constantino emite una carta. Eusebio de Cesarea nos cuenta en su libro que se llama La vida del bienaventurado emperador Constantino. Eusebio de Cesarea nos cuenta que Constantino emite una carta donde les pide tanto a Alejandro como a Arrio que por favor terminen con el debate, con la controversia que se tienen. Pero evidentemente ninguno de los dos iba a hacer caso. Sabían que, creo que como decías vos, la verdad estaba en juego ahí. La verdad estaba en juego Claro. ahí, ¿no? Y el arrianismo comienza a tomar auge, ¿no? El arrianismo se empieza a esparcir por distintas regiones, Egipto, Libia, Tebas, pero llega a oídos de una persona de un poder bastante importante, y estoy hablando de Eusebio de Nicomedia. Eusebio de Nicomedia también es un personaje que tiene mucho que ver dentro de la historia del concilio. ¿Por qué? Porque este hombre tenía bastante influencia y de alguna manera estaba en posesión del obispado de Nicomedia. Entonces, Eusebio de Nicomedia fue un defensor acérrimo de la doctrina de Arrio. Sin embargo, ahora es interesante porque cuando Alejandro de Alejandría se da cuenta de todas estas cosas, también emite una carta en donde condena como hereje a Arrio, y de hecho en esta carta Alejandro menciona con nombre y apellido quiénes son los que se están desviando de la doctrina, y menciona a Arrio, menciona a Aquila, a Itales, etcétera, nombres raros de esa época, y dice y expone claramente la postura de Arrio y expone claramente la postura de él. Ambos hace el contraste, ¿no? Y con esta carta, lo que hace Alejandro es tratar también de salvaguardar a la iglesia del error y los condena a estas personas como herejes. Cuando entonces se da dime que te diré de Arrio con Alejandro, Constantino dice, ok, aquí tiene que haber un orden. Y convoca entonces al concilio. Y claro, Eusebio nos dice entonces que Constantino llega al concilio. Bueno, de hecho, Constantino incluso dice Eusebio que proporciona un sinnúmero de transportes para que los obispos desde todas las partes del imperio pudieran movilizarse hacia Nicea. Entonces dice que Eusebio nos cuenta, ¿no? Cómo es que Constantino incluso da caballos, da transportes y demás cosas para que puedan llegar los obispos. Ahora bien, cabe destacar que en los obispos que encontramos en Nicea, la mayoría de ellos eran del sector oriental, no tanto occidental. La batalla realmente se estaba dando en la parte de Oriente, en la parte de Oriente. Entonces había una gran preeminencia de los obispos orientales en vez de los occidentales. Entonces, claro, empieza el concilio, empieza el concilio un 20 de mayo y por esa razón
estamos ahorita hablando de esto, porque hace poco se cumplió ya un aniversario más del inicio de este concilio. Entonces se empieza el concilio el 20 de mayo y se redactan las conclusiones, si no me equivoco, un 19 de junio de este mismo año. Posteriormente habrán otros concilios donde se discuten otros puntos de vista. Entonces, básicamente en este concilio se discute el punto de esta discusión de Arrio con Alejandro, pero también se discute otro punto referente a una pequeña controversia también que surgía, que se le conoce como la controversia pascual, que básicamente era como en qué día se puede celebrar la Pascua, si sábado o domingo. Y aquí pues también sí entra en juego, creo, bastante a Atanasio en cuanto a esta controversia pascual. Incluso también si uno puede leer un resumen breve de los cánones del Concilio de Nicea, también se tocan otros temas, como por ejemplo la herejía que estaba proponiendo Pablo de Samosata, que básicamente era como un tipo de adopcionismo. Y para que me entiendan, el punto de adopcionismo es de que había una doctrina que se enseñaba que decía de que Cristo vino a ser el Mesías o el Hijo de Dios en el momento de su bautismo, pero que antes no lo era. Antes era un hombre común y corriente, pero que en el momento en que él se bautiza y desciende el Espíritu Santo sobre él, automáticamente ahí se vuelve el superhombre, qué sé yo, como un semidios o algo por el estilo. Entonces, se condenan también este tipo de herejía y enseñanza, y también se fomenta disciplina para aquellas personas que habían de cierta forma negado la fe en momentos de la persecución. Entonces también hay un sinnúmero de cosas, también mínimas, creo yo, que también no podemos perder de vista del concilio, también que se tocan ahí, se consideraron todas estas cosas, pero por supuesto lo primordial era era esta controversia, ¿no?, que sostenía Arrio con Alejandro. Entonces, dentro del concilio habían al menos tres grupos, o los historiadores seccionan los personajes que se encontraban ahí al menos en tres grupos. Estaba un grupo que era liderado por Eusebio de Nicomedia, que dentro de esto estaban todos los arrianos, los partidarios de Arrio. Estaba otro grupo que eran los seguidores de Alejandro de Alejandría, que proponían la doctrina de la Trinidad, como lo entendemos hoy, y estaban también otro grupo que era liderado por Eusebio de Cesarea. Ojo, hay dos Eusebio, Eusebio de Nicomedia, Eusebio de Cesarea. Entonces, Eusebio de Cesarea estaba liderado, otro era un gran grupo que de hecho era el grupo que era más preeminente en este concilio. Y este grupo que tenía, digamos, mayor presencia en el concilio era el menos ilustrado en el debate que se estaba sosteniendo, increíblemente. Se lo dicen los historiadores que en un primer momento, bien, Constantino entra, Eusebio nos dice, todos lo reciben como el más grande. Y claro, evidentemente él era el emperador, él tenía el poder político y demás, y entonces Eusebio nos cuenta que lo reciben a Constantino con mucha reverencia. Constantino comienza a hablar y explica por qué convoca el concilio y demás cosas. Y Eusebio nos dice que Constantino atentamente escucha las distintas posturas, elogia, dice Eusebio, a aquellos que realmente tenían una muy buena retórica, incluso los elogia y también escucha atentamente cada una de las posiciones. De hecho, se dice que en un momento del concilio, mientras se estaban dando un dime que te diré, entra una persona, creo que era como un obispo ya muy mayor, y en ese momento dice que paren, que Cristo no nos había mandado a estar debatiendo de todas estas cosas, que el Señor nos había mandado a que fueran debates así grandes intelectuales, pero de cierta manera esa intervención hizo que se bajaran los ánimos entre los arrianos y entre los alejandrinos. Creo que Williston Walker en su libro de Historia de la Iglesia nos narra ese pasaje de cuando entra este hombre y hace que se calmen los ánimos del uno y de otro bando porque ya se estaban poniendo ya calientes pues, los ánimos, ¿no? Y de hecho, aquí es donde nos encontramos con la famosa historia de San Nicolás de Bari, que supuestamente le pega una cachetada a Arrio, ¿no? Creo que estos hermanos de Redstones tienen como ahí una imagen, un dibujo, no sé si lo has visto, donde sale San Nicolás de Bari pegándole la cachetada a Arrio y demás. Entonces aquí se dan los debates, se nos cuenta también que en un primer momento los arrianos presentan un pequeño credo, pero que es rechazado
y luego, pues, de que se dan esta controversia, entonces ya se emite el dictamen y se condena la herejía arriana. Sin embargo, tanto Arrio como Eusebio de Nicomedia, y si no me equivoco, unos 3 o 4 más obispos se niegan a firmar digamos, el dictamen final del concilio. Y esto porque Eusebio de Cesarea prepara ya todo lo que se conocería o lo que conocemos hoy como el credo niceno. El credo niceno, Eusebio de Cesarea se encarga de prepararlo. Ojo que Eusebio también había llevado un pequeño credo y básicamente a este credo se le hicieron las modificaciones que los partidarios de Alejandro proponían. Entonces, al final, los participantes tenían que firmar este credo que se había redactado y los contrapartes, los arrianos, se negaron a firmar y al final fueron ellos desterrados y también condenados como herejes. Entonces, básicamente, ahí, por así decirlo, este sería como un pequeñísimo, un breve resumen de lo que pasó dentro del concilio. Pero mucho ojo que, honestamente, creo que realmente la batalla contra el arrianismo no fue librada tanto en el concilio, sino que la batalla iba a venir unos 50 años después. Unos 50 años después. Creo que lo más recio, lo más duro del arrianismo tuvo que venir después, no es tanto en el concilio. Claro, pero fue un buen inicio en un Claro. sentido y un buen fundamento, ¿no? Para los próximos, incluso por los próximos concilios, donde la cristología, la doctrina de Cristo fue mayormente el tema prominente, ¿no? Sí, Quizá sí, exacto. la persona del Espíritu Santo fue tratada en un sentido más tarde, Claro, pero sí. creo que hasta el concilio, sí. Sí, en cuanto a la persona del Espíritu Santo, posteriormente son los padres Capadocio, quienes heredan, digamos, toda la teología alejandrina de parte de Alejandro, que después viene a formularla de mejor manera Atanasio, y Atanasio le pasa el guante, como decimos, a los padres nicenos, perdón, a los tres padres Capadocios, ¿no? Los Gregorios y Basilio. Entonces, ellos también se encargan de de, de formular de mejor manera también la doctrina del Espíritu Santo, porque en estos momentos o en estas instancias de la historia también se levanta otra herejía que era la herejía de Macedonio, que es básicamente como esta herejía que mantienen hoy en día los testigos de Jehová en cuanto a que el Espíritu Santo no es Dios, sino que es simplemente como una fuerza o una criatura X que no tiene, digamos, tanta relevancia como la entendemos desde el punto trinitario, ¿no? Y sí, de hecho, en cuanto a los puntos cristológicos, básicamente se toca la idea de que Jesús es de la misma sustancia del Padre. Ese es el punto. Ya para entrar un poco más en materia teológica, se toca ese aspecto de que Jesús es de la misma sustancia con el Padre. Los arrianos proponían de que era una sustancia similar a la del Padre, pero no la misma sustancia, ¿ya? Entonces, estos son digamos, los puntos, digamos, importantes en cuanto a la teología del concilio. Repetimos que la idea de los partidarios de Alejandro que defendían la doctrina de la Trinidad es que o la doctrina más bien de la deidad de Cristo, para ser más específico, es que Cristo es de una sustancia igual a la del Padre. Los arrianos decían de que Cristo es de una sustancia similar a la del Padre. En griego no es homoousios, de una sustancia igual, y es interesante porque cuando transliteramos eso al español es homoousios, ¿no? Es solo una I la que hay de Sí, diferencia. Es solo una I la que la hay de gran diferencia. diferencia. Sí, gran diferencia. Y es enorme, y como esto que tiene implicaciones eternas en sostener estas cosas, ¿no? Entonces los arrianos decían que era una sustancia similar al Padre. Ahora, en cuanto al credo, al final, el credo habla de que Jesucristo es de la misma naturaleza del Padre, no de una naturaleza similar. Entonces así queda afirmado el credo niceno y creo que, bueno, el credo niceno creo que lo pueden encontrar ahí en internet para que puedan chequear y ver que dice de la misma sustancia con el Padre. Entonces, digamos, ese fue el punto de vista teológico, la teología que se estaba debatiendo dentro del concilio de Nicea.
claro. Ahora está muy bien el recorrido histórico que nos has dado, lo hiciste muy breve, pero también abarcante, las cosas importantes que se desarrollan en el concilio. Eh, Creo que esto daría para una masterclass, mi hermano, pero me gustaría también preguntarte, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Porque suena bastante, bueno, o sea, fue en el año 325, estamos en el 2023. No sé si eso sea muy contemporáneo o realmente tenga que ver con nosotros. Entonces, dinos qué aplicación tiene esto para nuestras vidas, Sí, qué hacemos con esto. sí, en primera instancia creo, como decíamos en un principio, hay que ver que la teología es orgánica. La teología se va desarrollando y si somos estudiantes de teología, hemos de saber este principio, que la teología se va desarrollando conforme pasa el tiempo. Es algo orgánico, es algo que va creciendo, se va concretando. Entonces, en primera instancia, poder entender estos aspectos de la historia de la iglesia y también de la teología histórica nos ayudan por mucho a entender digamos, las doctrinas eh, centrales, las doctrinas primarias, esenciales de nuestro cristianismo, ver cómo se desarrollaron. Ahora, hermano, vos dijiste algo importante, ¿no? Aquel que, esta frase, ¿no? Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y precisamente tenemos que ver de que esta historia de lo que estamos hablando en cuanto al concilio y toda la historia de la iglesia es nuestra historia, hermano. Nosotros no estamos desligados de eso. Creo que era justo L. González cuando empieza a hablar, en un momento creo que en su libro de Historia de la Iglesia, él dice que le está escribiendo una biografía en ese sentido, porque es la historia de su iglesia. Y esta es la historia de nuestra iglesia. Tenemos que entender que nosotros, la iglesia no nace ayer, no nació hoy, no nació con Lutero, nada, no, la iglesia nació desde hace mucho tiempo, le es eterna, bueno, si queremos trasladarlo a ámbitos eternos, pero esta es nuestra historia, es nuestra iglesia y tenemos que apreciar nuestra historia, así como nosotros apreciamos la historia, por ejemplo, de nuestra familia, qué sé yo, mi abuelito nació tal día, le celebramos el cumpleaños, mi abuelito o mi abuela hizo esto, o quizás algunas personas de acá tengan su familia tenga importantes aportaciones dentro de la sociedad, entonces como, claro, alguien se infla el pecho, ¿no? Con eso y puede decir, es que mi familia hizo tal cosa, y está bien, pues. Pero el punto es, traslademos ahora esa idea a nuestra iglesia. La historia de la iglesia, es nuestra familia, es nuestra es nuestra historia. Y creo que muy pocas veces vemos los tiempos pasados de la iglesia de esta manera, como propios. Recordemos que la iglesia de Cristo siempre ha sido y siempre va a ser. Entonces, esta historia que estamos hablando hoy y la historia de lo que podemos hablar por mucho, es nuestra historia, es la historia de nuestra iglesia. ¿Ya? Entonces creo que eso lo hace muy importante y por eso debemos conocerlo. La otra importancia es una importancia, creo yo, también para la piedad. ¿En qué sentido? En que sostener una cristología correcta nos va a ayudar a tener una adoración correcta delante de Cristo, delante de Cristo. Esto tiene implicaciones también de piedad en el sentido de que si no entendemos, si no conocemos quién es Cristo, entonces ¿cómo decimos adorarle a Cristo? Si no los conocemos. Acordémonos que el Señor dice en Juan 17:3, ¿no? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, este conocer habla de, por supuesto, por una parte un conocer tanto intelectual, pero también experimental. Entonces nosotros no podemos experimentar a Cristo si no conocemos realmente a Cristo, pues en el sentido intelectual, su persona, quién es realmente, ¿no? Entonces esto, el poder meditar y estudiar estos aspectos cristológicos e históricos nos ayudan por mucho a entender la persona de Cristo y aquel que decimos que es nuestro Dios y nuestro Señor, como dice el apóstol Juan, ¿no? Entonces creo que son estos temas realmente los que nos deberían hacer caer de rodillas delante de nuestro Señor Jesucristo y decirle a Cristo, gracias, Señor, por esto. Por otro lado, también es bueno ver la historia en el sentido del mover providencial de Dios. ¿En qué aspecto? En que Dios también permite que se levante el trigo y la cizaña dentro de la iglesia. Es muy importante ver este aspecto. Dios permite que crezca el trigo y la cizaña para conocer quiénes son los verdaderos. Quiénes son los verdaderos. Entonces,
en este sentido, podemos darle gracias a Dios por el Concilio de Nicea, precisamente, porque gracias a eso Dios mostró quién era la verdad o qué era la verdad, qué es la verdad. Entonces, gracias a Dios por eso. Y repito, creo que muy pocas veces vemos estos puntos históricos o estos temas históricos desde esta perspectiva. Entonces, debemos de ver también el mover providencial de Dios en cuestiones como el Concilio de Nicea. Definitivamente nos ayudan por mucho a ver la bondad y la maravillosa gracia de Dios. Primero, al permitir que se levanten este tipo de cosas para concretar la teología. Por ejemplo, si podemos hablar de otro aspecto histórico, por ejemplo, lo que sucedió con el montanismo y con el marcionismo en el siglo I y II de la Iglesia. Esto ayudó por mucho a que se estableciera el canon, es decir, estas Biblias que nosotros tenemos hoy, los 66 libros, ayudó por mucho a que se establecieran estas cosas, que se pudiera establecer una norma de fe, esta regla de fe, que es lo que significa el canon, ¿no? Entonces, a su vez, el Concilio de Nicea ayuda a que se concrete este conocimiento cristológico, ayuda a que la verdad de Dios pueda, de alguna manera, por así decirlo, ser revelada y concretada, ¿ya? Y Dios ha sido bueno y Dios es fiel al proteger a su iglesia. De hecho, en el Concilio de Nicea podemos ver vívidamente las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dice que las puertas del Hades no van a prevalecer sobre su iglesia. En el sentido de que a pesar de que se levante el error y demás, la iglesia siempre va a permanecer y la verdad siempre va a salir a la luz. Entonces, en ese sentido, podemos ver el cuidado de Dios sobre su iglesia y eso debería llenar nuestro corazón, inflar nuestro corazón de mucho amor hacia nuestro Señor. Entonces, creo que en ese sentido podemos ver partes aplicativas, hermanos, de todo esto que estamos hablando. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, John. Y nada más retomando esto, gracias a Dios. Va a sonar raro, pero que permitió estos debates. Incluso las herejías que surgieron sirvieron tanto para clarificar, para definir y articular de una manera más precisa lo que creemos. Entonces, recuerdo el pasaje de Génesis 50 cuando José le dice a sus hermanos, ustedes pensaron para mal, pero Dios dijo esto a bien, ¿no? Y creo que el mismo principio en la sabiduría de providencia de Dios permite ciertas cosas para bien de la iglesia, y Dios ha sustentado su iglesia, Dios sustentará su iglesia y la iglesia triunfará porque Cristo ha triunfado. Y las puertas del Hades no van a poder prevalecer contra la iglesia. Y me encanta esta imagen, las puertas del Hades. No es el infierno atacándonos, es la iglesia atravesando, derrumbando las puertas de la iglesia. No somos pasivos, somos activos en esta labor, pero no somos activos por nosotros mismos, sino que ya estamos parados en la victoria en la cruz por Cristo Jesús. Entonces eso debería animarnos bastante. Yo me gustaría, hermano, exprimir más tu conocimiento, tu enseñanza de esta manera, pero me gustaría preguntarte, ¿qué consejo le darías a nuestros hermanos que quisieran estudiar más historia de la iglesia? ¿Qué libros recomendarías? ¿Por dónde empezar? ¿Qué les recomiendas que deberían considerar para estudiar más los concilios, pero en general quizá la historia de la iglesia primitiva? Y quizá a posterior, pero en este tiempo, ¿qué les recomendarías a nuestros hermanos que nos están viendo y que verán esta transmisión? Ok, bien. Creo que para estudiar historia de la iglesia, para estudiar teología histórica también, que creo que van muy de la mano ambas cosas, lo primero de todo es tener un corazón correcto, hermano, y tener una muy buena concepción de qué es la teología. Me encanta que algunos reformados escolásticos afirmaban que la teología es la doctrina de vivir para Dios. Aquí hacen alusión a dos aspectos importantes, que la teología tiene un carácter tanto teórico como práctico. Entonces es importante remarcar este hecho, que la teología no es solamente conocimiento intelectual, sino también práctico. Por eso me encantó ahorita también poder reflexionar en estos aspectos prácticos en cuanto al concilio de Nicea. Entonces, creo que el primer consejo que daría en cuanto a eso es orar y presentarnos delante de Dios con un corazón humilde y quebrantado para poder estudiar estos grandes misterios. Lo otro es, esto por supuesto nos va a dar humildad. Créanme, somos muy tentados al orgullo. Personalmente puedo haber reflejado mi orgullo en muchas cosas, ¿no? Entonces,
es importante tener un corazón recto, es importante tener un corazón humilde y pedirle a Dios que quebrante nuestro corazón para adentrarnos a estudiar este tipo de cosas. Ahora, en cuanto a ya a otros aspectos, digamos, ya más intelectuales, pues lo primero sería conseguir un buen libro de historia de la iglesia. Puedo recomendar el libro de Justo L. González, puedo recomendar el libro también, creo que yo que es bastante bonito, Williston Walker, que tiene un libro que se llama Historia de la Iglesia también. Está el de Pablo Adeiros, que todos estos libros están en español. Entonces, Pablo Adeiros también tiene una serie de historia de la iglesia, y también otro autor que se llama Harry Boer tiene un libro que es sobre historia de la iglesia. El Harry Boer creo que son en tomos, va por 500 años. Primero estudia los primeros 500 años, después de los 500 años para adelante, la reforma, etc. Entonces, creo que esos 4 libros en español son muy buenos y nos pueden dar bastante contexto. Si ya nos trasladamos, digamos, a inglés y demás, las obras de William Cunningham definitivamente tienen que estar ahí, de teología histórica, por supuesto, y también todas todo el compendio de obras históricas que tiene Philip Scaff. Definitivamente eso tiene. En inglés, no sé si hay, no sé si vos conocés de alguna traducción de las obras de este hombre que eran al español, pero bueno, si podés leer inglés o si, bueno, tenés ahí el traductor de Google y demás, y podés conseguir las obras de Philip Scaff, tenés que hacerlo. O sea, esos son, Philip Scaff tiene un contenido sobre los padres niceno, anteniceno, posniceno, es bárbaro lo que tiene este personaje. Creo que es uno de los más grandes historiadores. Y dentro, y ahora, obras en específicas que no sé si están traducidas al español, pero creo que sí. Creo que la de Eusebio de Cesarea, de Historia Eclesiástica, ayuda por mucho a entender esto, y sí creo que está en español. La de Sócrates, el Escolástico, no sé si está en español. No sé si está en español, pero también es otro muy buen historiador de épocas tempranas que nos puede ayudar a tener contexto específicamente en cuanto al tema de los concilios. Entonces creo que esas serían mis recomendaciones del libro y en cuanto a adentrarnos al estudio. Entonces, igual, pues, si alguien quisiera como poder adentrarse académicamente a esto, creo que hay muy buenas opciones también de seminario. Y aquí tenemos uno. Aquí tenemos. Sí, estaría muy bien. Si tienes el tiempo de estudiar, pues estudiar en un seminario, pero si no, creo que estas obras nos van a ayudar bastante. Creo que también estoy estudiando esta con los de la academia, la historia del pensamiento cristiano también de Sí, Justo L. González, que se enfoca más a un nivel doctrinal, ¿no? Es más como realmente es teología histórica, explicando un poco el desarrollo de las doctrinas, del dogma, quizá no tanto el dogma, sino como más el desarrollo histórico del pensamiento, quizá más de dogma. Creo que también, no sé si lo mencionaste, pero este libro de historia de las doctrinas cristianas de Luis Berkhoff, creo que también puede ser un buen recurso para nuestros hermanos. ¿Cómo dije que se titulaba? Historia de las doctrinas cristianas, ¿cierto? Historia del pensamiento cristiano era el otro. De González, Historia de las doctrinas cristianas de Luis Berkhoff. Berkhoff sí se enfoca más en la Trinidad, en la cristología, neumatología, con la época primitiva, medieval y reforma, y a veces post-reforma. Creo que eso podría también funcionar para algunos hermanos. ¿Qué más? Bueno, antes de terminar, John, me gustaría que le lanzaras una pregunta a los hermanos. Vamos a lanzar dos becas para el seminario. Así que piensa en una pregunta, la que tú quieras. Si quieres, mira, yo empiezo. La primera pregunta, hermanos, para esta beca va a ser la siguiente. Atanasio fue un hombre importante dentro del concilio de Nicea, fue, digamos, uno de los héroes, pero antes de él había alguien importante, alguien que defendió la doctrina, vamos a decirlo, lo que se conoció como la consustancialidad del Hijo con el Padre. Antes de Atanasio había alguien más, era un obispo. Tienes que decirme el nombre y su procedencia. Normalmente, por ejemplo, Eusebio de Cesarea, este hombre tiene un nombre y tiene un lugar de origen, y lo mencionó John repetidas veces al inicio. Así que, ¿quién es este hombre que antecedió a Atanasio? Que de hecho era de la misma, era su discípulo, ¿no es cierto, John? Sí, era su discípulo, su diácono. Exactamente. Y secretario. Esa va a ser mi pregunta. Exactamente, y secretario personal, no hay que tomar ese detalle.
pero bueno, a lo mejor era un poco más enérgico Atanasio. Pero, ¿qué piensas? ¿Alguna otra pregunta? No, no era Agustín, hermano, No. no hablamos de Agustín hoy. Ok. Lutero, no, Lutero, tampoco no. Lutero. Lutero todavía no, ni lo pensaban sus papás, ni nacían sus papás. Entonces, Ujú. ¿qué otra pregunta tienes en mente mientras van contestando? Bueno, yo mencioné varios personajes dentro de esta charla que al menos mencionen el nombre de dos personajes que mencioné acá. Solamente el Ok. nombre de dos personas. Dos. Dos. Dos personas, independientemente de lo que hicieron. Ok, Independientemente de lo que ok, sea. muy bien. Vamos a dar un minuto, John. Y si no contestan, Mm, ahorita los primeros hermanos que vean la transmisión en YouTube o en Instagram que contesten de una manera correcta, les vamos a otorgar estas becas, nos vamos a poner en contacto con ustedes. Ok, Por ahí, bien. Nick contestó Atanasio Orígenes. ok, muy bien, Nick. Ahí déjanos, Nick, tu correo, por favor, aquí en los comentarios, Nick, a Atanasio de Orígenes. Estaba muy fácil esa pregunta, John. Estaba muy fácil. Este, muy fácil. Entonces, John es una persona llena de gracia, entonces ahí está, ahí está. Nick, si nos puedes poner aquí tu correo electrónico para ponernos en contacto contigo. Y entonces todavía tenemos una pregunta pendiente que no han contestado. Entonces, la pregunta que hice, gracias Nick, le voy a tomar screenshot a esto porque si no se nos va a perder. Ah, muy bien, listo. Ya tenemos ahí tu correo, Nick. Y la pregunta que entonces queda pendiente es, ¿quién fue el antecesor de Orígenes o Mm. aquel que lo tenía como secretario, un hombre importante, un hombre que El también antecesor fue un defensor de Orígenes. perdón, de Atanasio. 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 Sí, 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 ya me estoy confundiendo. De Atanasio, ¿quién fue esta persona importante en toda esta controversia y debate de la consustancialidad del hijo? Entonces, no lo han contestado, te va teniendo oportunidad de contestar y entonces quizá en los comentarios de la transmisión haya otro ganador. Así que felicidades, Nick. Y muchísimas gracias, John. No, Gracias por tu tiempo. Gracias por gracias a vos por estar la acá, invitación. hermano. No, 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 bastante buena, lo disfruté muchísimo y nos vemos en una próxima ocasión, John. Muchas gracias, que el Señor te Gracias, bendiga hermano. y Bueno, felicidades por tu compromiso. Quiere el Señor gracias. darte un Bueno, matrimonio lleno de alegría, lleno de santificación. Ya verás que es así. amén. Así que Amén. Gracias, no soy hermano. profeta, pero vas a ver. Muchas gracias, John. Gracias, Excelente hermano. tarde. Nos vemos Chao. igualmente. Bye, bye. Bye.